bien, ahora sí damos la bienvenida al doctor Germán Lora, destacado laboralista del estudio Payet Rey Caubi. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, gracias. ¿Cómo estás, Clorinda? ¿Qué tal? Bien, la nueva ley procesal laboral, cuando esto se anunció, me acuerdo, se decía que de juicios que tardaban como 3 años, pasaríamos a 6 meses. ¿Es así realmente? A ver, la realidad, porque esta norma ya tiene vigencia de julio del 2010, ¿no? En distritos judiciales como Arequipa, como Lambayeque, como Trujillo, como principales lugares donde hay conflicto laboral. En principio la norma arranca como se plantea. Yo he tenido casos en el Cusco, por ejemplo, que efectivamente en 8 meses el proceso ha terminado. Pero cuando, ¿de cuánto tiempo? ¿De que tardaban cuánto? Que tardaban 3, 4 años, ¿no? O más, ¿no? Claro. Estamos hablando de 3, 4 años como premisa inicial, pero en verdad podían tardar mucho más. Pero sí, efectivamente, cuando comenzó la vigencia de la norma, por ejemplo, yo como casos puntuales, Trujillo, Cusco, ¿no? El proceso terminaba efectivamente como se había planteado inicialmente, que era de 8 meses. Pero eso también conlleva que los procesos laborales se incrementen en número y que no se incrementen los juzgados laborales que inicialmente se han pactado y por lo tanto tengamos sedes que tienen gran cantidad de procesos judiciales y que definitivamente no se dan abasto. Lambayeque es uno de las regiones o de los distritos judiciales donde efectivamente el tema está complicado. Yo la otra vez conversaba con una jueza del nuevo juzgado, de los nuevos juzgados que ven la ley, y me decía que tenían casi 5.000 casos para 2 juzgados, realizando 6 audiencias diarias. Es decir, lo que busca esta norma es que en una audiencia el juez escucha a las partes y sentencie. Para eso no solamente hay que tener cantidad de juzgados, sino que la audiencia le permita al juez tener la posibilidad de alargar la audiencia a 2, 3 horas para efectos de poder finalmente sentenciar, ¿no? Porque todas las pruebas actúan en el proceso. Pero no sentencian tan rápido. Es que esa es la idea es que sentencien terminada la audiencia inmediatamente. ¿Pero lo hacen? Algunos casos sí, dictan el fallo. ¿Pero qué porcentaje de eso será? Es que cada día es menor porque mientras más trabajo tenga y mientras tenga que entrar a las 8 de la mañana para tener una audiencia, saber que a las 10 termina y que a las 10 tengo otra, que a las 12 tengo otra y tengo que cerrar a las 2 de la tarde otra para comenzar a las 4 otra, por ejemplo, entonces los jueces mismos no están concentrados en hacer un trabajo de calidad. Y no es un tema de capacidad solamente de los jueces, es un tema de capacidad logística, claro, ¿no? Donde un juez debería tener una audiencia en la mañana y una audiencia en la tarde para poder tener la tranquilidad de llevar una buena conciliación. Concentrarse en un tema, ¿no? Efectivamente, llevar una buena conciliación que genera que el juez interactúe entre las partes, que exija a las partes. Él ahí actúa como un árbitro entre efectivamente, las partes, ¿no? Y eso es lo que se ha capacitado ahora a los jueces, que sean jueces que busquen la conciliación, que tengan un rol activo en la conciliación. Entonces, si eso lo hago viendo el tiempo, porque tengo otra audiencia en 20 minutos más, entonces pierde calidad, ¿no? Lógico. Entonces, en papel la norma es muy interesante, porque se fomenta la conciliación, porque hay una inmediación con el juez, porque el juez sentencia en la misma audiencia 1 hora después o máximo 5 días. Que se alarguen los procesos también. Sí, claro, y además es muy interesante ver al juez, escuchar a las partes, y el juez ya capta cuál es la intención de las partes en una audiencia. Y si te da la posibilidad, juez, de captar eso y sin fallar inmediatamente, es excelente, ¿no? Pero de ahí a que eso se le permita al juez en una cantidad de procesos judiciales que se puedan entablar, hay que ver cómo en la práctica se va a desarrollar y esperemos que se desarrolle bien. Efectivamente. Ahora, ¿qué hay que hacer entonces? ¿Más juzgados? ¿Qué hay que hacer? Bueno, se han creado muchos juzgados ya en Lima, ¿no? Y creo que provincia nos ha demostrado que la cantidad de juzgados que inicialmente se habían previsto no son suficientes, entonces hay que crear más juzgados en provincia. ¿El doble de lo que se tiene actualmente? Sí, yo creo que sí, ¿no? Duplicar el número de juzgados en provincia y ver si en Lima va a ser suficiente ello, ¿no? A la luz de la experiencia en provincia. Efectivamente, ¿no? Okay. Entonces se han creado muchos juzgados en Lima, pero vamos a ver si efectivamente ello resulta suficiente. ¿Qué otra cosa hay que hacer? Los jueces tienen que ser muy estrictos, no solamente con la parte demandada, que es normalmente la entidad empleadora. Una demanda de mala fe
o temeraria iniciada por un trabajador debe ser sancionada para que eso quede en constancia de que no puede ir uno a un juzgado a exigir cosas que ya han sido pagadas, que no tiene derecho el trabajador, o que el abogado los lleva a prometerles que va a tener un resultado cuando ya el abogado ha tenido en otros casos similares resultados negativos, porque ya hay un pronunciamiento judicial al respecto. Por ejemplo, ¿no? Y ya el código, o la ley, perdón, me permite a mí, le permite a los jueces imponer sanciones de costas y costos cuando la demanda es de mala fe o temeraria. Eso es lo que hay que comenzar a actuar para generar un incentivo o un desincentivo cuando la norma, cuando la pretensión no sea correcta a los demandantes que demandan temas que no son correctos. Que no competen, ¿no? Porque allí, entonces, ¿cuál es la sanción concreta? Hay multas por temeridad procesal cuando la demanda es planteada justamente con esas características. Sin fundamentos. O sabiendo que ya en casos ya se ha fallado en ese aspecto. Un claro ejemplo de ello es la bonificación por trabajo nocturno. Yo te pongo el caso. Un trabajador que gana 1.200 soles, ¿no? No tiene, cuando trabaja de noche, es decir, de entre las 10 de la mañana, de 10 de la noche y 6 de la mañana, la norma dice que se tiene un porcentaje del 35% del mínimo vital, no de lo que gana el trabajador, del mínimo vital. Entonces, si un trabajador gana 1.200, 1.500 soles, no tiene derecho a ninguna sobretasa, porque no es ninguna sobretasa. Y entonces, pero los trabajadores terminan el vínculo laboral, entonces buscan y reclaman eso cuando no los trabajadores, sus abogados saben que efectivamente no les corresponde. Y hay muchas demandas de ese tema, ¿no? O de la asignación familiar, cuando el trabajador exige asignación familiar creyendo que solamente se genera ese beneficio porque tiene un hijo. No, el beneficio conforme a la ley se genera cuando yo le envío la información a mi empleador, le digo, págame la asignación familiar, te entrego la partida de nacimiento de mi hijo. Tiene que haber una documentación y comunicación formal. Perfecto. Termina el proceso judicial, termina el vínculo laboral y los trabajadores que creen que porque han tenido un hijo en la etapa que exige la norma, ya tienen derecho a ello cuando no es así, ¿no? Perfecto. Doctor, hacemos una pausa porque me interesa en la última parte de esta entrevista profundizar en otros temas pendientes de la agenda laboral. Volvemos.